Frank, ¿cuál consideras que era uno de tus vicios así que tú digas, o sea, eso es lo que más me costó salir? Bueno, el vicio que más me costó salir es el alcohol, ¿no? El alcohol siempre estuvo en mi vida, ¿no? Siempre yo digo que el alcohol fue una etapa de mi vida donde me refugiaba de repente porque habría problemas en mi casa. Vengo de un hogar donde yo vi golpes de mi padre hacia mi madre, golpes hacia nosotros los hijos y el alcohol era mi refugio, el alcohol era con mis amigos por encajar en fiestas y tantas cosas que el alcohol era el vicio que estuvo atacado y en mi vida. Hola a todos, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este episodio de podcast. La verdad que estoy muy feliz poder compartir con ustedes y estoy acompañado junto a mi esposo. Hola amor, ¿cómo estás? Hola amor, hola a todos, pues muy feliz de retomar nuevamente Experiencias Podcast, que es una bendición y ha sido de bendición para muchas personas. Así es, bueno, ¿saben? Y les comentamos que 3 meses ya somos padres. Sí. Hemos experimentado. Wow. Ha sido una bendición poder compartir con mi esposa y con Rachel. La verdad ha sido una bendición. Tu amor, ¿qué puedes decir como mamá? Ha sido prácticamente un reto, pero una bendición. Realmente ha venido a ser una alegría para nosotros. Sí, 3 meses y un poco más de semanas que estamos con nuestra hija Rachel. Pero también estoy acompañado de Franklin Cepeda. Hola, Frank. Es el invitado en este podcast de experiencias, porque experiencias vamos a hablar de todo, ¿no? Claro, sin filtros, sin nada. Sin nada, que sea todo aquí, transparente. Y más que todo porque cada persona que invitamos se comparte experiencias, mucha gente está como identificada con eso y sabe que si otras personas vivieron su experiencia y se identifica con ellos y pudieron salir, ellos también lo pueden hacer. Así es, entonces, bueno, amor, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. ¿Cuál es el tema? Hoy vamos a hablar de sanando vicios. Sanando vicios. ¿Por qué este tema hemos escogido? En la actualidad vemos muchas personas heridas en su alma y producto de eso tienden a refugiarse en vicios, como el alcoholismo, la drogadicción, otro tipo de vicios en el área sexual que vamos a tratar mucho en este tiempo. Pero es importante entender que producto de un alma herida, de un alma que está dividida, un alma que no ha sanado o las emociones no sanas, tiende esto a hacer el refugio un vicio. Y por eso pues hemos invitado también a Frank, porque él tiene una experiencia súper especial que va a compartir con nosotros. Así es. Franklin, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este podcast? Buenos días, pastores. Bendecido, ¿no? Por la invitación y a compartirles un poquito de mi vida, ¿no? De lo que Dios hizo en mi vida. Wow. Amor, tú tienes que decir algo. Claro que sí. Frank, ¿cuál consideras que era uno de tus vicios así que tú digas, o sea, eso es lo que más me costó salir? Bueno, el vicio que más me costó salir es el alcohol, ¿no? El alcohol siempre estuvo en mi vida, ¿no? Siempre yo digo que el alcohol fue una etapa de mi vida donde me refugiaba de repente porque habría problemas en mi casa. Vengo de un hogar donde yo vi golpes de mi padre hacia mi madre, golpes hacia nosotros los hijos y el alcohol era mi refugio, el alcohol era con mis amigos por encajar en fiestas y tantas cosas que el alcohol era el vicio que estuvo atacado y en mi vida. Wow. ¿Desde qué edad tú empezaste con este vicio? El alcohol desde los 15 años, pastor. Wow. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo empezó? Todo empezó empezó en el colegio, la verdad. En el colegio yo estudiaba en la nocturna, ¿no? Y en la nocturna había chicos de más edad que uno. Como experimentados ya. Exacto. Y siempre por encajar en el grupo de ellos, ¿no? Ellos eran que vamos 2 cervecitas o un traguito por ahí. Uno era... O sea, uno no sabía al principio, ¿no? Pero luego era por encajar. Sí, claro, te acepto. Y desde ahí empezó todo ese vicio del alcohol, de repente del tabaco también que aprendí a probar en ese tiempo, ¿no? De no saber, pero más era por encajar y salir de problemas de casa que había en ese tiempo. El momento que tú tenías problemas, el momento que a ti te presentaron el tema del alcohol, tú cuando tenías un problema decías, bueno, mi refugio va a ser esto, o de alguna otra manera voy a salir con mis amigos, voy a refugiarme, digamos,
¿Y cómo te sentías después de todo eso? La verdad, en ese tiempo, el refugiarme, el no llegar a casa, porque a veces uno se quedaba bebiendo con los amigos y prefería quedarse en la casa de los amigos o de otras personas y no llegar a su casa porque uno veía maltrato, insultos y tantas cosas, ¿no? Pero al momento de tomar o al día siguiente estar ya consciente, creo que en esa edad no había ningún resentimiento y uno pensaba solo en, como yo digo, a veces en joder, en vacilar, en encajar con los amigos, las amigas y tantas cosas. O sea, tú preferías no llegar a casa porque había problemas, Claro. había situaciones difíciles. Sí. Tremendo, wow, amor. Yo creo que muchos jóvenes se van a sentir identificados con esto. Ajá. Prácticamente, Franklin, lo que tú estás diciendo es que al estar en este mundo de situaciones difíciles, obviamente no es justificable, pero es que pasa. O sea, él se sentía tan agobiado, el dolor de ver a un papá quizás lastimando a su mamá o las cosas que pasaban en casa, las palabras, todo eso como que yo no quiero estar en la casa, Wow. ¿verdad? Y eso le llevó a él primero el primer refugio fue sus amigos. Tus amigos. Querer encajar, él habló muy bien, encajar en algo, ser aceptado. En la sociedad. Exacto, ser aceptado y después pues vino el vicio del alcoholismo. Tremendo. Y Frankie, ¿cuántos años tú estuviste en este tema del alcohol? ¿Cuántos años? 15 años, pastor. Wow, 15 años 15 de mi vida siempre bebiendo, siempre, yo digo, salíamos a fiestas o reuniones, siempre debía haber alcohol. Uno tenía el pensamiento de que si no hay alcohol no se divierte. Y siempre hay en grupos, en amigos que dicen eso, ¿no? En fiestas siempre como que lo principal debe ser el alcohol, la cerveza, el trago y tantas cosas. Si no, no hay fiesta, como se dice. Increíble. ¿Hasta qué punto tú llegaste a beber? No sé si era una vez a la semana, si era todos los fines de semana. ¿Cómo era ese ya tiempo? todos los días. Sí, al principio era una o dos veces, ¿no? Pero luego esto ya, uno dice, no, yo no soy alcohólico, pero es mentira. Empezó a gustarme. Yo digo ahora como lo dicen el trago, ¿no? El trago fuerte, el puro. El puro. Empezó a gustarme porque a mí ya no me empezó a gustar lo que es la cerveza. O sea, para ti la cerveza era como tomarse un Gatorade. Exacto, y siempre, yo digo, a veces uno se iba a comer y siempre debía estar la cerveza ahí. Ajá. Es ahí y uno no entendía, pero poco a poco uno ya iba siendo alcohólico. Y llegué al punto de, como le iba contando, de ya solo gustarme el plomo, el trago fuerte y ya un punto de ya tomar 5 o 6 días. Y yo dejaba el alcohol cuando ya literal mi cuerpo estaba temblando. Ya tomaba 5, 6, hasta 7 días. Wow. Pero ahí, en el sentir del cuerpo que uno ya le dolía, decía hasta ahí. Pero eso pasaba 2, 3 días, estaba bien. Y luego nuevamente. Wow. Ya no era 1, 2, era 4, 5, 6, 7 días. Increíble. Sí, pastor. A veces nosotros, clave lo que decía Franklin, es que cuando nosotros tenemos algún vacío en nuestro corazón, comenzamos a buscar la manera de cómo llenarnos, de sentirnos aceptados por alguien. Exacto. De sentirnos como que me siento solo en algo, me siento vacío en algo, pero acá encuentro algo que me llena, algo que capaz me hago sentir bien. Y en ese momento, Franklin, ¿cómo tú te sentías cuando bebías? ¿Te sentías chuta? O sea, esto es lo que necesitaba o cómo era? Claro, o sea, yo cuando bebía era como que me sentía aceptado, pastor. Exacto. Aceptado, llenado, porque incluso ya trabajaba igual desde muy, muy joven, empecé a trabajar y era el que tenía el dinero. Y era el que, porque vivían con dinero, la gente se acercaba y me sentía aceptado, ¿no? Pensando que eran amigos en realidad. Wow. Pero yo he visto en momentos de problema, en momentos de enfermedad, no hay amigos. Siempre me he dado cuenta de eso. Y mi padre en lo que era siempre me decía, mi hijo, en esta vida no hay amigos. Tus amigos están cuando te ven el dinero, cuando tú les invitas a algo malo, le invitas a beber. Y en realidad los consejos de un padre, yo he dicho y he llevado esto también, un padre pudo ser el peor padre, pero es un padre para nosotros. Exacto. Y ha habido siempre esos consejos y siempre era por encajar. Y era el que no, vamos, te invito, mira, vamos a tal lado, te invito a tal fiesta. Y era tal vez porque yo digo, yo tenía el dinero, ¿no? Que ahora uno se da cuenta y votaba, literalmente. Yo digo, Franklin, ¿cuánto tiempo, bueno, más
¿Cuánto tú gastabas cuando te alcoholizabas? Sí, yo gastaba de unos $200 a $250 Wow, imagínese. yo digo en cada borrachera, no en cada situación que uno bebía, y porque siempre era el que invitaba, y yo luego me di cuenta que los amigos se acercaban, pero era porque yo todo pagaba. Ellos no gastaban, ellos y luego, como le decía, había algún problema, alguna situación, o quería un consejo de algún amigo. No había amigos, y los consejos de los amigos tal vez en ese mundo es de: no, dice ñaño, tranquilo, que con 2 cervezas te pasa. Con 2 cervezas o vamos de este lado, que acá tengo unas amigas. Y uno poco a poco se va metiendo en cosas más Increíble. fuertes, en pecado. Esa parte que está hablando de que cada vez nos vamos metiendo en algo más. Exacto. Es como hay un salmo que habla de un abismo llama a otro abismo. O sea, algo sucede. O sea, ya cavó un hueco, porque cuando uno se refugia en vicios es cavar huecos en el corazón y en el alma, porque no llenan. Yo creo que tú no te sentías lleno, ¿no? Por eso cada vez que tomabas sentías la adrenalina, pero después nuevamente la ausencia de lo que necesitabas realmente y otra vez creo que ese era el círculo vicioso. Sí, ¿no? exacto. Imagínate 15 años. Sí. Wow, Eso es bastante. Y empezó desde la juventud, digamos, desde la adolescencia. Exacto. 15 años a comenzar a probar, a consumir el tema del alcoholismo, del tabaquismo de igual manera. Pero, Franklin, ¿cuándo tú llegaste como así, ya no aguanto? O sea, siento como que algo me falta, o sea, ya no sé, es como que, ¿cuándo llegó ese momento en tu vida? Bueno, pastor, llegó ese momento que cuando me invitaron a la convención de Colombia. Ya, wow. Yo la verdad, como siempre le comenté, pastor, era como, yo no fui como para la convención para aprender, la verdad, pero yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Yo fui solo por un paseo, por conocer otro país, pero ahí la palabra de la convención me impactó cuando el pastor dijo: mira, Dios te está esperando en la mesa, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y esa prédica a mí me llenó, me llegó, lloré, me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Ahora, Frank, para entrar a ese tema, ¿tú algún momento conociste de Dios? Sí, hace 15 años atrás estaba en iglesia, en el líder, en el grupo de jóvenes, en el grupo de danza, y me alejé por tantas situaciones, pastor. Wow, llegó un momento donde tomó otra decisión, ¿no? En su vida, alejarse de Dios, se desvió. Bueno, qué increíble, ¿no? Es interesante escucharte, Franklin. Creo que Dios es un Dios de oportunidades. Y ojo, conoció de Dios, pero se apartó. En un momento del apartarse, pues fue ahí donde el enemigo vino con todas sobre ti. Como que aprovechó y dijo: presa fácil. Este jovencito tiene un propósito, pero yo le voy a sacar del propósito. Sí. Y vino el problema, vino la circunstancia, y ahí es donde el enemigo, de alguna otra manera, ¿qué hizo? La atrapó. Y ahí es donde estaba. ¿Y por qué? Entonces, a veces nosotros comenzamos a tomar decisiones incorrectas por alguna situación, por un problema, y de alguna otra manera entiendo a Franklin, porque en algún momento me pasó así, algo similar, donde uno tenía vacíos y uno quería encajar en algo, o ser parte de algo, que tú te sientas como amado de alguien o de algo. Pero llega el momento donde uno a veces piensa que está haciendo bien. Yo he podido ver muchas personas que ha sido difícil que salgan de una debilidad de esto, ¿no? Del alcoholismo, de consumir drogas, etcétera. Espero que no nos censure todo esto, pero el tema es que a veces como que no entendemos la situación, pero también debemos saber que hay una salida de todo esto. Claro que sí. Y ahora, yo estaba hablando acerca de llegar a la raíz, y por eso la pregunta para ti, Franklin, es: ¿qué sanó Dios en tu vida y qué te llevó a dejar el vicio del alcohol? ¿Qué sanó? ¿Qué áreas sanó en tu vida? Bueno, cuando yo me acerqué nuevamente a Dios, hubo un arrepentimiento sincero hacia Dios, sanó muchas áreas de mi vida. Quitó tantos vicios que a veces yo digo, bueno, mi familia, no en sí, mi cuñado ha sido como mi hermano mayor, que siempre decía: no, hay que internarte. Wow. Hay que internarte porque tú eres un alcohólico.
tú ya no tomas, a veces se dice por vacilar o por joder, no, tú ya estás tomando todos los días y tomas algo fuerte. Pero yo le decía, no, o sea, yo no soy alcohólico. Uno no asumía el error que uno tenía. Pero yo cuando me acerqué a Dios, le pedí a Dios, le oré, me arrepentí, me acerqué a la cruz nuevamente y Dios me dio otra oportunidad y me recibió con los brazos abiertos, que yo sentí esa sanidad. Yo sentí esa sanidad, salí libre del encuentro nuevamente y el vicio del alcohol se fue así. Y yo puedo testificar que solo simplemente uno arrepintiéndose, acercándose a Dios y llegando con ese corazón sincero y abierto, se puede terminar tantos vicios que he estado atado tantos años en mi vida, pastorita. Wow, tremendo, ¿no? Sí. Sí, a veces uno dice, yo recuerdo hace unos meses atrás estábamos haciendo un TikTok, ¿te acuerdas, Franklin? Sí. Y alguien preguntaba y decía esto, ¿no? Decía, pero es que, ¿cómo salió del vicio de él? Es que es una religión. Y quién sabe, te aseguro que más después va a caer, va a volver a tropezar. ¿Cuánto tiempo estás en esta nueva temporada? ¿Será unos 2 años? ¿Ya? Sí, ya 2 años, pastor. Yo pregunto, Franklin, ¿has vuelto a caer? No. Entonces, y si está viendo esta persona, ahí está. Porque a veces uno dice, no, es que se emociona. Porque la religión es por momentos nomás. Pero como decía Franklin, cuando uno se acerca a la cruz y tiene un verdadero arrepentimiento y reconoce, porque de alguna otra manera, yo recuerdo cuando Franklin no venía a la iglesia y había un familiares que estaban acá, de alguna otra manera sufrían tus familiares por ti también. Y decían, no, es que ya no quiere escuchar, creo que le vamos a obligar a un internado, pero con un arrepentimiento todo cambió. Comenzar a entender ese tema de que Dios da una oportunidad cuando de verdad nos arrepentimos de corazón, no el remordimiento, sino el arrepentimiento. Y ahí es donde Dios comienza a hacer algo grande en la vida de Franklin. Y Dios mismo va tratando, como decía Franklin, áreas en nuestra vida. Va sanando cosas. Yo creo que sanó también todo el trauma del pasado, de lo que viviste con tus padres, de todas las cosas, los vacíos que tenías. Lo que pasa es que Dios es todo, ¿no? Y si Dios es todo, pues llenó todo en ti. Y pues por ende te llevó a dejar el vicio. Porque no es como decir el que le obliguen a dejar algo, porque no es eso. Otro tema que también hablan, acotando a lo que tú dices, es que muchos creen que es solo la fuerza de voluntad. Exacto. Y dicen, no, ninguna religión te cambia. Y correcto, yo estoy de acuerdo que hasta ahora que Franklin habla de su experiencia, no está hablando de que la religión le cambió. Sí, no. Él está hablando de un encuentro con Jesús, le cambió. un real arrepentimiento delante de él, y él le sanó el vicio, o sea, sanó, porque estoy hablando de una sanidad. Porque a veces pensamos que esto es cuestión de, la fuerza de voluntad y todo, pero te voy a preguntar, Franklin, en todos los 15 años que tú estabas viviendo en el alcoholismo, ¿cuántas veces tuviste fuerza de voluntad y cuántas veces pudiste con tu fuerza de voluntad mantenerte sin alcohol? Muy buena pregunta. Sí, bueno, la fuerza de voluntad fue mínima en mí, porque yo decía, no, de aquí no voy a volver a beber, pero exagerado era 1 semana o 10 días que podía aguantar. Y nuevamente recaí en el alcohol, nuevamente regresaba al mismo vicio y uno a pesar de eso se sentía mal porque uno le veía a una madre llorando, a mis primos, a mis hermanos, llorando, decía, ñaño, ya no tomes así, te va a pasar algo. Y fuerza de voluntad, máximo 10 días, pastorita, y más no. Pero yo digo, en estos 2 años, Franklin, ¿cuál ha sido tu fuerza para ya no caer en eso? La mayor fuerza que yo tengo es, como yo digo, ¿no? En el mundo es lo verdadero, no lo que sale afuera. Pero mi más fuerza ha sido es la oración, ¿no? Y estar en la palabra de Dios. Y tal vez también estar con personas que te ayuden, que te edifiquen, te den un consejo sincero. Y me ha ayudado porque yo no digo, ha habido pruebas, ¿no? Como cualquiera ha habido pruebas, ha habido ese ataque del enemigo, pero uno es firme en su palabra y cuando Dios está con uno, lo demás no le importa lo del mundo. A veces he tenido amigos también que me han dicho, mira Franklin, vamos dos, no ñaño, muchas gracias y lo mejor es alejarse, no estar cerca de la tentación. Exacto. Es mejor alejarse y decirte, no ñaño, muchas gracias
yo me voy, gracias, y irse Qué increíble. tranquilamente. Increíble. Franklin, cuando tú comienzas a cambiar tu vida y comienzas a tomar una decisión, que yo digo una cosa, tú tuviste que tomar decisiones aún con tus amistades, ¿no? Como decir, ya no más. Y si pierdo este amigo, mi mejor pan, amigo, quién sabe, familia, no sé. O sea, yo lo voy a hacer porque necesito tener cambios en mí. Porque un cambio no es solamente, bueno, oro y está bien. Puedo leer la palabra, que eso nos va a ayudar mucho. Que puedo ir a la iglesia, porque de alguna otra manera Franklin es parte de un discipulado también. Pero yo digo, si no tomamos la decisión de alejarnos de las cosas que nos está que algún momento hicimos o cometimos, o sea, ¿de qué nos sirve nosotros? Y digo con respeto, ¿de qué nos sirve orar? ¿De qué nos sirve estar ahí si al final no tomo decisiones? ¿Qué decisiones tú tomaste con respecto a toda tu sociedad? Para poder mantenerte en la nueva oportunidad que Dios Exacto. te dio. Sí. Sí, pastor, o sea, yo digo, fue como que algo duro porque han sido amigos de toda la vida, ¿no? Ajá. Claro. Pero en las prédicas hemos entendido que si estás en un grupo donde no te edifican o donde tú no te sientes en el grupo a gusto porque tú ya estás en la presencia de Dios, estás con Dios. He tomado decisiones fuertes, he tomado decisiones de alejarme del grupo de amigos que tal vez siempre íbamos al campeonato con ese grupo de amigos que ahora tal vez me traten, no, el hermanito ya no puede, o ya te hiciste pastor, pero prefiero no eso a veces, y con mi testimonio he podido traer amigos, porque a veces me han preguntado y me dice, o sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no sales? ¿Por qué ya no vamos a beber? O sea, ve un cambio, ¿no? En ti. Y le he dicho, no, mira, yo no te voy a hablar de una religión, yo te voy a hablar de lo que Dios hizo en mí. Y quiero que tú experimentes. Yo no quiero hablarte porque a veces algunas personas dicen, no, me estás lavando el cerebro, ¿no? Digo, mejor te invito, experimenta tú mismo la presencia de Dios, ese amor de Dios hacia ti y vas a ver que las cosas son diferentes. Que en este mundo no es solo de divertirte, el divertirte es del alcohol o el divertirte es estar en fiestas, le digo. Hay un mundo muy diferente en la presencia de Dios y he logrado traer amigos que algún día yo les invitaba a tomar, porque ellos ven un cambio en mí, ¿no? Y ellos ven un cambio como un testimonio y ellos se han acercado a Dios. Wow. Eso, pastor. Digo, Franklin, ¿esas decisiones te costó? Un poco sí. Sí. Sí cuesta, la verdad cuesta, Sí. pero poco a poco uno va entendiendo, pastor. Wow. Lo que pasa es que, bueno, lo que estoy oyendo a Franklin me impacta y me conmueve mucho, pero dice la palabra, todo lo puedo en Cristo, que Él me da la fortaleza. Yo puedo ver fortaleza en Franklin. Una vez que nosotros le rendimos nuestra vida a Dios, Él se encarga aún de nuestros cambios, que para nosotros era difícil. Para Franklin era difícil dejar muchas cosas. Su fuerza de voluntad duraba 10 días, máximo. Pero en Cristo, cada día ha sido un día de victoria. Decir no es un día de victoria. Decir no, la verdad, o alejarse de las personas que me estaban haciendo daño es victoria. Sí. Pero aunque cuesta humanamente, Cristo que habita en ti, porque muchos dicen, pero ¿cómo es que Dios es sencillo? La gracia de Dios desciende sobre cada uno. Cristo habita en cada uno. El que acepta a Jesús en su corazón, Él viene y habita. Sí. Y ahí viene la voluntad, no la voluntad, sino la fuerza de Dios ya, que es algo sobrenatural, que es inexplicable, pero es la fuerza de Dios que lleva a decir, no, esto no quiero, no es el lavado de la cabeza. Claro, te lavan ahí, como dicen, pero también me marcaba algo lo que decía Franklin, es tener ese encuentro con la cruz. Correcto. Cuando vamos a la cruz Uh-huh. y entendemos la revelación de la cruz, entendemos que Jesús lleva todos nuestros pecados y Él lleva todas nuestras debilidades para hacernos fuertes. Diga al débil, fuerte soy. Y a veces uno dice, ¿será que puedo salir de esto? Te digo, puedes salir, como hizo con Franklin, como hizo con mi vida, como hizo con mi esposa y como he hecho con todos, porque de hoy en adelante vamos a invitar a más personas, pero solamente entender ese encuentro con la cruz es como que algo, es tener una experiencia, como
se dice, ¿no? Tener una experiencia paranormal. Uno dice sí, pero cuando uno entiende la cruz, tiene una experiencia única, que es algo que tú dejas, tu vida, algo, dice, por ejemplo, yo, de igual manera a mí me gustaba el alcohol y el tabaco, y cuando yo cuando olía, yo decía, necesito algo, no sé si te pasaba a ti lo mismo, Frank, necesito también un cigarro, pero ahora cuando veo, es como que, me da náuseas, no sé, es porque cuando uno tiene una experiencia con la cruz, algo cambia en nuestras vidas. Franklin, para terminar, ¿qué consejo tú darías a las personas que están adictos en alguna área? Puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, etcétera. No sé qué consejo tú le pudieras decir a las personas. Bueno, yo les diría que del problema del alcohol hay salida, pastor. Sí. Hay salida, solo que, como les dije al principio, uno debe ir decidido a eso. Cuando uno se decide, uno quiere un verdadero cambio en la vida, ¿no? Permitir que Dios ingrese a nuestros corazones primeramente. Uh-huh. Y seguir el camino de Dios, estar en Dios, es lo más maravilloso que uno puede hacer y puede estar en este tiempo, porque en este mundo que estamos, como le dije, todo es fiestas, todo es farra, Uh-huh. todo es alcohol, pero la mejor fiesta que vamos a tener en el cielo es con Dios y Uh-huh. sirviéndole a Dios y teniendo ese encuentro verdadero con Dios. Increíble. Wow. Puedo decir en corto, en Franklin, cómo a Dios ha cambiado su vida, aún su parte, bueno, sentimental hace muchos años, vivió un momento muy difícil en su vida, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios comienza a restaurar todo. Todo alinea, ¿no? Todo. Todo es alineado. Aún Dios restaura tu economía, restaura tus sentimientos, restaura tu familia. Y he podido ver en Franklin cómo Dios le ha restaurado en todas las áreas. Y hoy, pues, está muy poco a casarse. Claro, Imagínense. Vivan los. Y algún momento vamos a tener un nuevo episodio, un nuevo segmento sobre los sentimientos. Ajá. Y va a estar invitado Franklin Y su novia. y su novia. No vamos a decir el nombre. No. Pero si escucha, pues comente ahí. Claro. Nada más, amor, ¿qué consejo tú puedes decir a todas las personas? No, sana, permítele a Dios sanar tu corazón y busca ayuda. Por eso es, más allá de la religión, es que la iglesia es una comunidad donde nos podemos ayudar unos a otros y no nos juzgamos, sino nos ayudamos a levantar para poder superar todas las adicciones, vicios que podemos estar teniendo, como sucedió con Franklin. Él decía rodearse de personas, y la iglesia es eso. Te rodea de personas que tuvo tus mismas debilidades o está pasando algo o ya superó y te está ayudando a salir también de eso. Y algo, acotar lo que tú dices. Ajá. ¿Qué es lo que hace un amigo? O como dice mi esposa, rodearse de personas correctas. Es levantarte. Exacto. No machucarte, sino levantarte. Levantar es algo, lo que Jesús hizo, ¿no? Cuando estuvo en la tierra, levantar a las personas de sus adicciones. O sea, no les juzgó por lo que eran. O decir, no, para ti ya no hay esperanza. Entonces, ¿de qué evangelio estaríamos hablando si no hay esperanza? Es como la mujer adúltera. Claro. Estaba en el piso, la gente estaba listo para apedrearle. No, o sea, y te pudiera decir la más pecadora, pero no hizo Jesús, no le metió más leña al fuego. Exacto. Más bien restauró su vida. Le dijo, levántate y no vuelvas a pecar más. Yo creo que es así. Eso nada más, y decirte que permite que Dios te sane. Él sí puede hacerlo. Él sanó a Franklin y no solo sana el área que le pides, te sana todo. Así Desde es. adentro hacia afuera, todas las áreas que debe ser sanada, y pues Dios va alineando y te va dando el propósito, te va dando identidad, y pues tú vas sintiéndote cada vez más aceptado en Cristo. Un gusto poder compartir con ustedes en este podcast de experiencias. Recuerda que puedes seguirnos a nuestras redes sociales. Bendiciones a todos.